Vamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos, en su capítulo 3, dándole continuación a la enseñanza. Dice en el versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nosotros, antes de la venida de Cristo, toda la humanidad se encontraba confinada, encerrada en un círculo, estaba presa por la ley. Y la ley había decretado de que todos nosotros estábamos en pecado, que ninguno de nosotros cumplimos la ley. El apóstol Pablo explica esto en Gálatas, en su capítulo 3, de una forma muy magistral, cuando él dice acá en Gálatas capítulo 3, versículo 22: mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En el mismo libro de Gálatas explica mejor esta porción que acabo de leer, capítulo 3, verso 16 en adelante. Pero ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para validar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Okay? Entonces, conectándonos con la enseñanza pasada, la ley, la justicia de la ley, que significaba cumplir, practicar, llevar a la práctica fielmente los 614 mandamientos de la ley, logramos nosotros entender de que esta ley nadie pudo cumplirla. Los hombres, por su naturaleza pecaminosa, por la exigencia y la altura de la ley, ningún ser humano pudo cumplir la ley. Solamente Cristo pudo cumplirla. Una vez que Él la cumple, Él logra abrogarla, logra invalidarla, volarla, de manera pues que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces la gracia tiene otra forma. Y en Romanos 3, en el versículo 21, nos habla de otra justicia que ya no es por el obrar, ya no es por el hacer, ya no es por cumplir mandamientos. Romanos capítulo 3, verso 21 y 22 dice la letra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esta, aparte de la ley mosaica, se manifestó otra justicia. Entonces, había dos justicias. La justicia de la ley que decía, el que haga estas cosas vivirá por ella. La justicia de la fe que decía, el que quiera estas cosas vivirá por ella. Vamos nuevamente a Gálatas capítulo 3, por favor. Estamos en un estudio bíblico y esto va a permitir recorrer las Escrituras. Gálatas capítulo 3, vamos a leer acá en el verso 10. Porque todo lo que depende de la
de las obras de la ley está bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. La ley decía: el que hiciera estas cosas vivirá por ella, y el que no le hiciera estaba maldito. Porque la ley así lo decía: maldito todo el que no cumpla con estas cosas. Por eso cuando el apóstol Pablo dice: si alguien predica un evangelio diferente al que yo he predicado, sea maldito, sea anatema, estaba refiriendo no al apóstol maldiciendo a la iglesia, sino que aquel creyente que se salía de la gracia para entrar en la ley caía prácticamente en maldición. Y Pablo usa un término en el mismo libro de Gálatas, capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, repito, dice: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo dice que aquel creyente que quería ser justificado por las obras de la ley se desligó de Cristo, se apartó de Cristo para seguir un sistema diferente. Y quiero, hermano, que ustedes pongan un poco de atención en esto, porque la pastora acaba de predicar la consecuencia del pecado. El pecado realmente es algo de que todos nosotros, si nos levantamos la camisa, vamos a encontrar una marca, una cicatriz que el pecado nos dejó un día. Todos nosotros tenemos una historia familiar, personal, donde el pecado que entró a nuestra vida nos impactó, nos logró dividir, logró afectar nuestra familia y aún nuestra generación. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando de la ley, está hablando de un sistema que no trae salvación. Pero lamentablemente hay muchos creyentes que llevan un evangelio según la ley. Hay muchos creyentes que piensan que se van a salvar porque ellos guardan cosas, porque ellos hacen cosas, porque ellos se visten de una forma, de una manera. Hay muchos creyentes que piensan que la salvación es algo que ellos deben añadirle algo más, porque la salvación para ellos es incompleta y necesita entonces añadirle a la obra del Calvario sus sacrificios, sus ofrendas, sus obras. Realmente quiero decirle que no, que nada de lo que tú añadas a la cruz del Calvario va a compaginar con lo que hizo la cruz del Calvario. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario es la máxima justicia, la máxima exigencia de parte de Dios. No podrá nunca igualar a la cruz del Calvario lo que Dios ocurrió. El profeta Isaías dice, hablando de nuestras obras buenas, hablando de nuestra justicia, nuestras obras filantrópicas, nuestras bondades. Él dice que todas esas bondades, cuando las comparo al lado de la cruz, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Dios rechaza cualquier otro sacrificio que no esté relacionado con el sacrificio sacrosanto de Jesucristo de la cruz del Calvario. Entonces, en el libro de Hebreo, en su capítulo 10, versículo 26, dice la letra, que no vamos a leer el 25, porque quiero unirme a ese texto: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejarse de congregarse en los tiempos cuando se escribió este libro de los Hebreos. No era que el creyente se fue ese día al mercado. No fue que el creyente se fue ese día a la playa. Cuando un creyente dejaba de congregarse en los tiempos de Hebreo, era porque había negado la fe. Era porque había negado públicamente a Jesucristo y se había regresado otra vez al judaísmo, a practicar todo lo que la ley decía. No era cosa de un día de vacación, no era apartarse de la
fe. Era volver a salir de la gracia para entrar en la ley, salir de la bendición para entrar en maldición. Entonces, bajo ese contexto, usted va a entender ahora el verso 26, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Es decir, que una vez que la persona aceptaba a Jesucristo y negaba rotundamente la fe, no quedaba más sacrificio por el pecado, porque inclusive ni la ley mosaica, porque ya el sacrificio de la ley mosaica había quedado también invalidado, estaba nulo. Si él se volvía nuevamente a la ley mosaica, aunque hiciera sacrificio, si antes no tenía efectividad, ahora menos. Y sigue diciendo el verso 27, si no lo reina expectación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteare al Hijo de Dios. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de negar la fe. Volverse al judaísmo era pisotear al Hijo de Dios, era tener como inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia. Escúcheme, hermano, era negar a Cristo, era pisotear la sangre de Cristo y afrentar al Espíritu Santo de Dios. Era un acto de blasfemia. Por eso es que el apóstol dice, ya no queda más sacrificio, porque prácticamente era un tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo, contra la gracia, con lo que él había recibido. Entonces este texto bíblico no puede aplicarse a cualquier cosa normal, a cualquier error de un cristiano. No puede ser aplicado esto, al contrario, ante un error de un cristiano, ante un errar al blanco. El apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, a el nombre del Señor, y lanzar a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vemos una cosa totalmente diferente allí, que debemos nosotros no confundirla al sacar con una pinza estos textos y aplicarlo a un pecado común o natural de un creyente, donde no le dan más alternativa, donde no le dan más solución. A esto se refería realmente el apóstol Pablo cuando escribió esta epístola a los hebreos. Ahora bien, hay dos justicias: la justicia en la ley, la justicia de la fe, la justicia de Dios. Esta justicia de Dios, ¿cómo se revela al hombre? En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice la letra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a leer el verso 17 ahora, en Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, va a ser justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela al hombre. Se revela a través de qué? A través de la fe en Jesucristo. A través de la fe en Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver que el amor de Dios es la fuente para la salvación. La salvación logra emanar de un corazón de un Dios misericordioso que nos ama profundamente. Entonces el amor de Dios es la fuente para la salvación, para el medio por el cual Dios salva al hombre, la gracia. La gracia es el medio por el cual Dios logra alcanzar al hombre. Pero entonces, gloria al Señor, y el poder de Dios para salvar es su justicia. Esa justicia se revela a través del Evangelio de Jesucristo, gloria al Señor. Entonces podemos nosotros decir que la gracia es el fundamento y la premisa por medio del cual Dios salva al hombre. Pero la gracia no es algo nuevo. La gracia no fue algo nuevo, sino que la gracia se reveló a través de
gracia, pero en forma de ensayo, en forma pequeña, para luego ampliarse para todos los hombres. Porque la gracia de Dios se amplió para todos los hombres, lo dice Tito. Vamos a leer el libro de Tito, capítulo, es decir, que no hay excepción de personas, es para todos los hombres que se revela esa gracia de Dios. Tito, capítulo 2, verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres de salvación. No existe tal cosa de que Dios preparó a una gente para que se perdiera y a otro para que se salvara. Hay gente que piensa que Dios predestinó a otro para salvarse y Dios predestinó a otro para perderse. No, Dios no predestinó a nadie para que se perdiera. Dios te dio su gracia para que todos los hombres realmente sean salvos. El que se pierde después que rechazan la gracia de Dios es el que se pierde. El Señor hizo ensayo de la gracia. Hizo un ensayo. En el libro de Génesis, capítulo 6, verso 6 de Génesis, vamos allí nosotros a leer este texto bíblico. Dice la letra: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé se salvó y su familia se salvaron a través de la fe y a través de la gracia. Que aunque usted lea bien el verso 9, que dice: y en estas horas, generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios que miró Noé. Pero el libro de los Hebreos nos habla que la forma como se salva a este hombre y su familia fue a través de la gracia, fue a través de la fe. Hebreo, su capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Alabamos el nombre del Señor. Entonces, en el mundo prediluviano se salvó una familia a través de la fe. Y dice la palabra del Señor que la venida de Cristo será como los días de Noé. Pero nosotros a veces cuando este texto lo leemos, nos enfocamos a la conducta de la comunidad prediluviana. Dice que estaban comiendo. Comer no es pecado. Estaban casándose, tampoco es pecado, dándose casamiento. Lo que tratan de enfocar allí que esta gente estaba desconectada, estaban en su mundo, estaban en su práctica realmente. Pero cuando dice que será como los días de Noé, es que también que de la misma manera que en los días de Noé se salvó esta familia por gracia, de igual manera en este tiempo se salvarán por gracia. Alabamos el nombre del Señor. Con la diferencia que en el tiempo de Noé dice que vino el diluvio, se lo llevó a todos. La diferencia es que en los días de Noé, los que se fueron los pecadores, y los que se quedaron fue el justo Noé. Pero en este tiempo, los que nos vamos somos nosotros, los que se quedan, y los que se quedan son los pecadores. Gloria al Señor. Ha sido siempre por gracia. En el libro de Génesis, capítulo 19, verso 19 del libro de Génesis, allí nos habla también de una situación donde la gracia de Dios intervino. Génesis capítulo 19, verso 19: he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida.
le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, no destruiré la ciudad de que has hablado. Aleluya. Entonces vemos allí que la forma como se salvó Lot en los tiempos Sodoma y Gomorra fue por gracia. Lot también merecía morir allí. Noé también merecía haberse ahogado con su familia. En un momento de crisis, en un momento realmente donde nosotros merecemos ser castigados, donde merecemos ser castigados, ser condenados, en ese momento se extiende la gracia de Dios, se extiende eso que yo no merezco, pero Él me lo da por su misericordia. El hijo pródigo no merecía el becerro gordo, no merecía el calzado, ni el anillo, ni el vestido nuevo, pero el Padre movió misericordia por su gracia. Entonces la misericordia extiende su gracia y le extendió algo que Él no merecía. De igual manera nosotros, oh Señor, Señor, no merece la salvación. Usted no merece la salvación, usted no merece quizás el perdón, usted no merece quizás la vida, pero el Señor en su gracia extendió a nosotros la salvación gratuita, justificando la gloria del Señor a través de la fe. Ya no era a través de una obra, era a través de la fe. Hay una anécdota en los tiempos del presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos. Un hombre cometió un grave delito y fue condenado a la silla eléctrica. Y dice que en cierto día llegó una niña al palacio, a la Casa Blanca, pidiendo una audiencia para el presidente Abraham Lincoln. Y la niña se concedió la audiencia, pasó a hablar con el presidente Abraham. Ella dijo: presidente, yo soy la hija del hombre que asesinó a aquel niño. Yo soy la hija de fulano de tal. Y yo vengo a pedirle a usted, señor presidente, que no mate a mi padre, que le conceda la vida. El presidente Abraham Lincoln le dijo: niña, ¿tú no sabes acaso que tu padre hizo? Un crimen que impactó a los Estados Unidos. Ella le dijo: señor presidente, yo conozco y me duele lo que mi padre hizo, pero yo vengo a pedirle que no mate a mi padre por gracia. Extiéndale la gracia a mi padre. El presidente Abraham Lincoln, como creyente, conociendo la gracia de Dios, dio un edicto para que aquel hombre no lo matara y le concedió la vida a aquel hombre, gloria al Señor, por gracia. Pero tú eras ese criminal, yo era ese hombre ante el tribunal de Dios, que merecíamos realmente la silla eléctrica, merecíamos realmente la condenación eterna, pero el Señor en su inmensa misericordia nos dio su gracia a todos nosotros para que tengamos vida y vida. La gracia del Señor se extiende a nosotros por gracia, por misericordia. Y en el libro de Tito, en su capítulo 3, el hermano Tito lo escribe de una forma maravillosa. Versículo 4 en adelante dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viviéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Por gracia. La palabra gracia es algo, significa un regalo, un don, una dádiva
que nosotros no merecemos. Nosotros no merecemos. Seguimos buscando algunas bases bíblicas. ¿De qué forma Él nos salvó? Romanos 3:24 dice acá la forma. 3:24 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa del pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Su sacrificio fue propicio. Fue propicio. Y Pablo usa el término propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo. En esa arca había una urna que tenía 3 elementos. Allí estaban guardados como testimonio el maná, una porción del maná que caía todos los días en el desierto, la rama de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley que estaban guardadas allí. Pero el propiciatorio tenían 2 ángeles que se veían su rostro. Eran 2 ángeles de oro que estaban colocados allí con las alas extendidas, cubriendo el propiciatorio. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para redimir los pecados del pueblo, él pasaba y colocaba allí sobre el propiciatorio la sangre de un toro, de un macho cabrío, lo echaba allí. Y esa sangre era propicia a Dios, era agradable a Dios, y de esa manera el pueblo era perdonado sus pecados por el Señor. Pero Jesucristo no entró al lugar hecho por mano de hombre. Jesucristo entró al lugar santísimo de los cielos. En los cielos hay un arca del pacto también. Jesucristo entró a aquel lugar y con su propia sangre, aleluya, Él derramó, aleluya, su sangre preciosa, obteniendo para nosotros eterna redención. Por la sangre gratuitamente. Ahora bien, Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, siguiendo la temática, dice de esta manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie será justificado. Aleluya. Nadie será justificado. Y hay muchos textos bíblicos que dicen a nosotros hoy poder escribir y leerlo para todos nosotros. Pero quiero leer Romanos, este texto, lema que usamos nosotros en los evangelismos. Romanos, en su capítulo 10, dice la letra de la siguiente manera, versículo 1: hermanos, ciertamente anhelo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, que es para salvación. Aquí Pablo está hablando de Israel no era salvo. Guardaba todo, pero no todo lo guardaba. Algunas cosas no eran salvos. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, lo peor que usted puede hacer es ignorar la justicia de Dios. Lo peor que usted puede hacer es rechazar la gracia de Dios, que es justificación por fe, para llevar un evangelio diferente. El evangelio religioso, el evangelio legalista, el evangelio de obra, el evangelio de sacrificio. Dice aquí la letra: porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no diga en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice las Escrituras? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos
justificamos. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen: todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. A la voz del nombre del Señor. Entonces, hay un requisito para salvarse, y es confesar con tu boca y creer en tu corazón. ¿Cuántos creen en su corazón que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos creen que Jesucristo se levantó de los muertos? Si usted cree, si cree esto en su corazón, usted es justificado. Pero si usted lo confiesa, usted es salvado. A la voz del nombre del Señor. Entonces este dúo es importante: creer y confesar. Usted puede creer, pero importante, debemos confesar con nuestra boca. No solo confesarlo en el recuadro de meditación, confesarlo públicamente, testificarlo en el área de trabajo, testificarlo en las calles, testificarlo en el mundo, testificar que soy salvo por medio de la fe en Jesucristo. A la voz del nombre del Señor. Ahora bien, la gente dice: bueno, después que la gente acepta a Cristo, tienen que bregar para permanecer siendo salvo. La gente dice: después de aceptar a Cristo, ahora te toca ahora mismo esa gran batalla para tú no perder tu salvación. Pero el Señor es algo extraordinario, y Él hizo algo hermoso que garantiza tu salvación. A la voz del nombre del Señor. ¿Qué es lo que garantiza la salvación de un creyente? Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la letra de la siguiente manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que la persona acepta a Jesucristo, lo confiesa como salvación, como Salvador, en ese momento el creyente es sellado. ¿Cuántos aquí son sellados por el Espíritu Santo? Levanta la mano los que no están sellados. Nadie la levanta. Levanta la mano los que están sellados aquí por el Espíritu Santo. Ahora, aquí dice que fuimos sellados. ¿Qué significa ese sello? En el verso 14 dice que ese sello, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Le explico esto. ¿Qué es la palabra arras? La palabra arras es un término comercial donde una persona que va a adquirir un bien o un inmueble da un dinero adelantado, da un 50% adelantado como arra, como garantía de que el negocio es serio, como garantía de que se va a finiquitar finalmente ese negocio. La persona da la mitad, pero el Señor, mientras se ocurre un tiempo, un proceso para dar la otra mitad y así adquirir la posesión por el Señor. Eso fue lo que hizo el Señor cuando Él envía el Espíritu Santo a nosotros. Él nos lo dio como garantía, como sello de la adquisición que Dios hizo, porque nosotros fuimos comprados a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. La voz del nombre del Señor. Pero cuando el Señor nos compró, aleluya, hubo una parte que quedó sin redimir. Una parte que fue comprada, la voz del nombre del Señor, pero quedó sin redimir. Esa área o parte que quedó sin redimir es el alma y es el cuerpo del hombre. Jesucristo nos redimió en la parte espiritual, pero en mi cuerpo, por eso que el cuerpo se enferma muchas veces y el alma se entristece y todo lo que acontece. Pero esa alma, ese cuerpo del Señor, tiene garantizado que no se va a quedar aquí. Está garantizado que no se va a perder esa alma. ¿Cuál es la garantía de esa alma? Que no se va a perder. Efesios capítulo 4, verso 30, sigue hablando la temática y dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado
para el día de la redención. Habla de un día de la redención. Pero este día de la redención no fue el que ocurrió en la cruz del Calvario. El día de la redención está hablando de la redención del cuerpo, la redención del alma, la voz del nombre del Señor, que va a ocurrir más adelante. El apóstol Pedro lo dice en 1 de Pedro, en su capítulo 1, habla de esto. Gloria al Señor Jesucristo. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo, vale la pena leer desde el 3. Gloria al Señor. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado, escucha, soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Escucha, habla de una salvación que va a ser manifestada en tiempo postrero. Esto quiere decir que hay una salvación que ya fue ejecutada ahora, pero hay otra salvación que va a ser ejecutada en tiempo postrero. ¿Cuál fue la salvación que fue ejecutada ahorita? La salvación en espíritu, la regeneración en espíritu. Dice Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos resucitó juntamente con Cristo. Alabado el nombre del Señor. Mi espíritu está listo para oír al Señor. Sé que ahorita mi espíritu está listo, alabado el nombre de Cristo, pero mi carne y mi cuerpo no está listo. Pero por cuanto no está listo, cuando Él venga, Él va a transformar ese cuerpo mortal, va a transformar esa vida, la vida mortal, para que el cuerpo, alma y espíritu no vayamos con el Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún que perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos al nombre del Señor. El fin de vuestra fe es la salvación de mi alma, gloria al Señor. Entonces quiere decir que tu alma ahorita no está salvada, gloria al Señor. Tu alma ahorita no está salvada, gloria al Señor, pero hay una garantía, hay algo que se dio delante, según un 50%, me dieron el Espíritu Santo como garantía, como seguridad de que mi alma será salvada en el rapto y seguirá con el Señor. ¡Aleluya! 1 Corintios capítulo 15 habla de la redención del cuerpo y la redención del alma. 1 Corintios 15 dice el verso 50 en adelante: pero digo, hermano, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. El cuerpo y el alma que están aquí, el Señor, debe ser transformada. O digo, hermano, vamos a leer aquí, pero que digo, hermano, que ni el cuerpo ni el alma no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo misterio: no todos lo olvidemos, pero todos seremos transformados por un momento, un abrir y cerrar de ojos. Al final trompeta, voz en nombre de Dios, todos se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, que es el cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, que es el alma, se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: se olvide la muerte en victoria. ¿Dónde está muerto tu victoria? ¿Dónde está sepulto tu victoria? Aleluya. Entonces, lo que garantiza tu salvación es el Espíritu Santo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3. 1 Corintios 12:3 dice la letra: por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, Señor,
si no es por el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Aleluya. Ok, hermanos, pues aquí estamos. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Se queda aquí en la tierra. No es salvo. No lo es. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu de Dios? Si usted no tiene el Espíritu de Dios, amigo, no es un discípulo. Hoy es una oportunidad. Si usted no fue sellado, si usted no ha sido sellado por el Espíritu Santo, hoy es una oportunidad maravillosa para que usted se selle y salga de acá salvado, salga de aquí regenerado, salga de aquí con esperanza viva. La voz del nombre del Señor. Hoy hay esperanza para usted, hay esperanza para el que está vivo, hay esperanza para aquel que está vivo. La voz del nombre del Señor. El Señor así lo hace, hermoso y precioso. Escúcheme, seguimos acá en mis notas. Aleluya. Entonces vamos nosotros a decir que lo que garantiza es el sello. El sello es lo que garantiza de que usted sea salvo. ¿Cuánto están sellados? ¿Cuánto están sellados? Escucha, hermano. La Biblia nos habla a nosotros de principios. Y en el libro de Génesis hay un caso cuando Caín mató a Abel. ¿Qué hizo Dios con Caín? Le puso un sello, le puso la marca. Ahí hay un principio espiritual. Ese sello que Dios le colocó a Caín no era un estigma para que lo señalaran, no fue una etiqueta con que le decía asesino, fratricida. El sello, la marca que Dios le colocó a Caín era un sello que le preservaba la vida y evitaba que cualquiera lo matara. Es decir, que ese sello era la garantía de la salvación, de que Caín nadie lo iba a tocar y que iba a morir de muerte natural. Ese principio nosotros lo vemos a través de las Escrituras. Cuando Tamar fue llevada a ser lapidada, condenada a un acto de adulterio, y Tamar iba siendo llevada para darle muerte, ella dijo: el varón de quien este sello es de quien yo estoy embarazada. Resulta que el que le iba a llevar a la lapidación fue el que le embarazó. Fue Judá. Cuando ella mostró el sello, ella no tenía el sello grabado, lo tenía en la mano. Y por aquel sello se salvó Tamar. A vos el nombre del Señor. Pero tú tienes el sello del Espíritu Santo, lo tienes grabado en tu vida, lo está grabado en tu espíritu. Tú perteneces al Señor, tú eres de Dios. A vos el nombre del Señor. Tú eres de Dios realmente. Y aunque te hayas apartado del Señor, aunque te haya ido a andar en las cosas del mundo, aunque te encuentres, aleluya, en el pecado navegando, en ti un sello, y Dios te rescatará y te sacará de ese lugar donde tú le perteneces al Señor. Soy comprado, aleluya, le pertenezco al Señor, soy sellado por el Espíritu Santo, y lo sellado por Él tiene un comportamiento, tiene una conducta, tiene una forma, tiene una aurora, tiene algo que brilla. Los sellados no los separan, significa que pertenecen al Señor. Los demonios conocen ese sello, Él lo conoce en tu vida. ¿Cuántos están sellados en esta hora? Aplaudan al Señor. Estamos sellados por el Espíritu Santo. El Señor colocó en Abraham un sello, y en su generación, Romanos capítulo 4 nos habla de ese sello, versículo 11. Dice la letra de la siguiente manera, Romanos 4:11: y recibió la circuncisión como señal o sello
con los sellos de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se contara por justicia. Ese sello de la circuncisión, esa operación quirúrgica en el prepucio del órgano masculino del hombre, era el sello de justicia, era la señal de la fe, de la promesa que Dios manifestaría más adelante, porque Cristo era la simiente de Abraham. Pero mientras la simiente de Abraham no se manifestaba, estaban guardados, confinados a la ley, esperando que cumpliese la promesa. Pero la promesa se cumplió. Por lo tanto, chao ley, me voy de ti, a el nombre del Señor. Me muevo para la gracia, a el nombre del Señor. Me muevo para la gracia, aleluya. Escúcheme. Este principio, Ezequiel 9:4. Este principio de sellar lo vemos en la Biblia como algo de prevención, de guardar, de proteger. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, dice así la letra. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de toda la abominación que hacen en medio de ella. En un momento cumbre, Dios mandó a colocar una señal, porque venía un juicio, y lo que iban a ser preservados era lo que tenía la señal, aleluya. Esa es la garantía de que usted no se quedará en la tribulación. La garantía de que la iglesia no pasará por la gran tribulación es la señal del sello del pacto eterno, la voz del nombre del Señor que está en tu vida. Ese sello está allí. Dios conoce a los que son suyos, dice la palabra. Dios conoce a los que son suyos, conoce a los que están sellados por el Señor. Usted también debe conocer, sin dudar, sin titubear, de esa garantía de su salvación, porque usted fue sellado para ese día de la redención, aleluya. Escúcheme, este principio de sellar también lo podemos ver nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo, aleluya, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 3. Dice, diciendo: no hagáis daños a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Aleluya. Dice el 9:4. Y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni cosas verdes alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Wow. Los sellados de los 144,000 era la garantía de que ese juicio no lo tocaría a ellos. Entonces lo que nos quiere enseñar de que el sello es una protección, de que el sello es una seguridad, de que el sello es propiedad, aleluya. El sello te da la garantía de que realmente perteneces al Señor y que nadie, Jesucristo dijo, mis ovejas conocen mi voz y yo las llamo y me sigue. El Padre que me las dio, aleluya, y dice, y nadie la arrebatará de su mano, nadie te arrebatará de las manos de Dios, nadie en la circunstancia, ni la muerte de la vida, ni las tribulaciones, nada podrá arrebatarte de las manos del Señor. Den un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Escúchenme. El anticristo usará una marca también para sellar los que son de él. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 17, dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí mandarán a sellar una señal a todos los hombres que adoren a la bestia y que nieguen a Jesucristo. Ahora, seguimos en Apocalipsis, en el capítulo 14, versos 9 y 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz:
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no teniendo reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Es decir, que así como Dios sella, Satanás es un pecador, Él también va a sellar también a los que son de Él. Va a sellar también a los que son de Él. Y seguimos leyendo en Apocalipsis. Gloria al Señor. Verso 16. Capítulo 16. Versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una úlcera pestilente sobre los que se dejaron marcar por la bestia. Seguimos en Apocalipsis 19, versículo 20. Dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero es acá, de manera de ir concluyendo esta enseñanza de hoy, hasta el mismo Satanás le va a poner un sello. Dice Apocalipsis capítulo 20: que Satanás será apresado por 1000 años y se le colocará en la frente un nombre que diga Satanás. Ya no va a ir como ángel de luz, ya no es como corderito, ya todo el mundo lo va a conocer. Pero aún así, cuando lo suelte, con todo el nombre, venga a un poco de gente, alabanza el nombre del Señor. Quiero concluir, familia. Quiero concluir en esta mañana. Usted es sellado por Dios. ¿Usted cree esto realmente? Amén. Lo que garantiza tu salvación es eso, el sello. ¿Qué significa un sello en un documento? Doctor, la legalidad dice acá, y tenemos un abogado acá. Un sello, un documento, ¿qué significa? La legalidad del documento. Legalidad del documento. Autenticidad del documento. Ese sello. Y si un documento no tiene sello, no tiene validez del Señor. Usted puede ser una persona que venga a la iglesia. Usted puede ser una persona que viene porque su papá o su mamá es cristiana y viene a la iglesia. Usted es un papel que está escrito, usted cree en Cristo, sí. Mi pastor algo que a mí no se ve la cosa. Usted necesita ser sellado. Ser sellado. ¿Y cómo el anticristo va a sellar a su gente? El anticristo va a sellar a su gente porque ellos van a decir: yo no creo en Cristo. Yo no creo en Cristo, séllame. Entonces lo van a sellar. ¿Y cómo cómo se sella entonces el creyente? Haciendo lo contrario, ¿no, Pastor Rosa? Haciendo lo contrario. Diciendo: yo acepto a Cristo como Señor y Salvador. Y en el momento que yo creo, entonces soy sellado. Soy sellado en ese momento, wow. Y algo ocurre cuando nosotros somos sellados. Hay una transformación de vida. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, gloria al Señor. Viene sobre nosotros, nos llena, nos regenera, nos bendice, nos transforma, nos cambia. El Señor hace todas estas cosas, gloria al Señor. La semana pasada nosotros fuimos a unos bautizos. Y los que se bautizaron hubieron jóvenes
niños, adolescentes, adultos, ancianos. Fue un grupo muy heterogéneo, mixto en cuanto a la edad. Pero el día jueves fui a visitar a una casa de luz y una hermana me testificaba que uno de los jóvenes que se bautizó, uno de los niños se bautizó. La maestra le dice a la abuelita: pero mira acá, ¿qué pasó con este muchacho? Algo diferente. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a este niño? ¿Ah? O sea, después del bautismo, muchacho tuvo un cambio tan tremendo, hermano, que hasta la maestra se dio cuenta, gloria al Señor, que el muchachito algo pasó. El sello del Espíritu Santo envió. El Señor transforma, el Señor cambia, oh Señor, el Señor. Y la maestra está muy abierta. Lo que no pudo hacer la psicopedagoga, la psicóloga, la disciplina, lo hizo Jesucristo para la ama bautismo. Lo que enseña el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto es el gloria a Dios? Hay alguien esa mañana que quiere ser secado por el Espíritu Santo.